Ok, muy bien. Gracias, Carlos. Primero que todo, bueno, un saludo acá de su amigo, el doctor Cristian Quiseno, acá desde Colombia. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa, de donde nos escuchen. Y para nosotros es un placer estar aquí siempre compartiendo ciencia a la misma hora de este gran evento, pues que, como todos se acuerdan, un sueño que tuvimos mi amigo Carlos Tavares. Y bueno, se nos ocurrió esta idea y aquí estamos cumpliéndoles en estos periodos difíciles que tenemos todos, pero bueno, animemos tener una oportunidad para ampliar nuestros conocimientos y poder compartir ciencia. Gracias a todos nuestros amigos, los expositores de todas partes del mundo, gracias por su tiempo. Gracias Catapult, gracias Alejandro, gracias Carlos por su tiempo, sin esto no hubiera sido posible. Gracias a mucha gente que también, como les dijimos al inicio, nos han hecho sus donaciones a la Cruz Roja. Recuerde que en su país, esto es un evento donde la verdad es de, como decía Carlos, de solidaridad. Nosotros queremos tener nuestro granito de arena y bueno, la gente ha enviado ya su evidencia de que ha hecho sus consignaciones y eso nos pone muy contentos. Luego, como habíamos dicho, van a tener una sorpresa. Lo mismo que la gente que ha enviado la infografía también. Recuerde que todo eso después lo vamos a publicar para poder tener unos premios sorpresas en los eventos que haga Carlos Tavares o Cristian Quiseno. Y para finalizar, recuerde que toda la información de este evento está en las redes sociales de Carlos Tavares y de Cristian Quiseno. Ahí están los links tanto para Zoom y todo para lo de vía YouTube. Bueno, no siendo más, Carlos, te doy el paso para que presentes a nuestro gran invitado, un honor tenerlo acá, un referente y bueno, muy agradecidos y buenas tardes a todos. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Bueno, primero saludarlos a todos con las buenas tardes y buenas noches para la gente que está en Europa. Felices de estar acá nuevamente compartiendo con todos ustedes. Yo quería iniciar, como lo he venido haciendo en estas últimas conferencias, con una pequeña reflexión. Seguramente muchos sacarán sus propias conclusiones en estos tiempos difíciles, y extraído de un libro y de un autor que me encanta, que se llama John Maxwell, un libro que se llama A veces se gana y a veces se aprende, y hablando en relación con el tema de la mejora continua, que seguramente es un tema en común que nos une a todos los que estamos acá. Y dice que cuando mejoras, todo lo demás mejora también. Dice que el éxito no siempre trae crecimiento, pero el crecimiento personal siempre añadirá a tu éxito. La mayor recompensa para nuestro trabajo no es lo que obtenemos de él, sino en lo que nos convertimos gracias a él. Así que la pregunta más importante no es qué estoy obteniendo, sino en qué me estoy convirtiendo. Entonces yo creo que en la medida que nosotros aprovechemos todas estas circunstancias, pues nos estaremos convirtiendo en mejores personas y en mejores profesionales. Sin más preámbulo, pues quiero presentar a nuestro gran amigo, un profesional top, un gran referente, una persona con muchísima experiencia en el fútbol de élite, trabajó muchos años en el Atlético de Madrid y hoy en día es el preparador físico de Ludogorets de Bulgaria. Así que, Iván, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros compartiendo conocimiento, por sacar un poco de tu espacio y de tu tiempo para regalarle a toda la comunidad del fútbol y del deporte esta maravillosa conferencia. Así que pues bienvenido, Iván, y ya estamos listos para disfrutar de tu charla. Hola, muy buenas noches para Europa, buenas tardes para toda Sudamérica y Latinoamérica. Primero dar las gracias a Cristian y a Carlos, estáis haciendo un congreso espectacular. Yo estoy viendo todas las ponencias de todos los compañeros y me están aportando muchísimos conocimientos y muchísima actualización. Así que muchas gracias por lo que habéis organizado y ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis. Es un placer estar con vosotros. Como ya bien ha dicho Carlos, bueno, mi historial, mi referente es haber trabajado en el Atlético de Madrid durante 14 años, tanto en la academia como en el primer equipo, junto a Simeone y al profesor Ortega. Y ahora llevo 2 años ya en el Ludogorets. Ludogorets es el mejor equipo de Bulgaria. Hemos quedado campeón los 2 años que llevo, Supercopa, y hemos tenido la suerte y la fortuna de jugar en Europa League. Y
la última experiencia de Europa League fue contra el Inter de Milán, fue el primer partido a puerta cerrada de esta crisis ibérica que estamos llevando. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la presentación, ¿vale? Lo que os vengo yo a explicar es una idea propia que ha nacido, bueno, basándonos en la ciencia y basándonos en la metodología y en los avances metodológicos sobre entrenamiento de fútbol, en cómo conectar la parte condicional con la periodización táctica. En la primera parte vamos a hablar sobre la contextualización, ¿vale? En base a qué contextos científicos y metodológicos vamos a hacer referencia a nuestra presentación, a mi presentación. En la segunda parte vamos a hablar cómo las tendencias metodológicas han avanzado en la historia de nuestro deporte. Vamos a hablar sobre los componentes del entrenamiento y cómo aplicamos la parte condicional junto con la periodización táctica, junto con los principios de modelo de juego. Y la última parte vamos a hablar sobre cómo vamos a desarrollar esos contenidos dentro de las sesiones de entrenamiento semanales. Estamos hablando desde el punto de vista de que nuestro mundo, nuestra profesión está en continuo avance. En continuo avance, y el mundo del entrenamiento está influenciado por muy diversas ciencias de sabiduría, ¿vale? Por un lado nos podemos encontrar con ciencias como la biomecánica, la fisiología y la medicina, que hablan sobre todo de cómo mejorar el rendimiento deportivo en base a cómo funcionan los sistemas, los órganos, los tejidos y cómo la mejora física y el rendimiento deportivo puede influenciar también y puede influir en la salud del deportista. Por otro lado tenemos ciencias como la física, la pedagogía y la didáctica. Estas tres ciencias, estos tres caminos o estos tres apoyos en los que el entrenamiento del fútbol se apoya, nos van a tratar de organizar y de programar todos los contenidos de entrenamiento, tanto dentro de una sesión, dentro de una semana de entrenamiento, como durante toda la temporada. Tenemos luego ciencias como la metodología y la psicología, que nos van a aportar una base sobre todo de la personalidad del jugador y cómo el jugador le influyen los elementos tanto internos como externos en su motivación, en la ansiedad y en la agresividad. Y la metodología, cómo desde el punto de vista general a lo específico, va a tratar de darnos aquellos factores que van a influir en el entrenamiento, como pueden ser el volumen de trabajo, la intensidad o la densidad. De ahí pasamos ya a teorías más amplias, las teorías biologistas, ¿vale? Que se fundamentan sobre todo en la adaptación orgánica que se produce en el futbolista mediante el proceso de entrenamiento. Las teorías de sistemas y teorías ecologistas tratan de integrar todo el entrenamiento en base a propuestas integradas, la concepción del entrenamiento como un todo. Se puede conseguir mismos resultados de forma más breve, menos agresiva y más enriquecedora para el futbolista. Y las teorías más actuales, que es la neurociencia. La neurociencia trata de darnos explicación a cómo las órdenes cerebrales mandan sus órdenes y cómo influyen en el apartado locomotor. De ahí nos vamos a pasar a las tres grandes tendencias metodológicas que hasta ahora conocemos, ¿vale? Hablábamos de los métodos analíticos, ¿vale? Sabemos que todas las ciencias del entrenamiento de deportes colectivos nacen desde una idea individual. Las primeras tendencias, las primeras metodologías de entrenamiento nacieron desde los deportes individuales. Pues estos métodos analíticos, hace 40 o 50 años, que es cuando empezaron a desarrollarse en el mundo del deporte colectivo, trataba de cómo hacer referencias condicionales sobre el trabajo de los deportes colectivos. O sea, tenían en cuenta como base del trabajo la preparación física y en base a eso se construían todos los demás elementos técnicos y tácticos. La ciencia y la metodología avanzó, progresó, evolucionó hacia los métodos integrados. Ya no veían al deportista como un atleta o al futbolista como un atleta, sino como un jugador relacionándose con un móvil, con un balón. Por lo tanto,
la tendencia fue a entrenar ya en base a elementos técnicos y tácticos dentro de los parámetros físicos condicionales que los métodos analíticos nos proporcionaron. Hoy en día, la tendencia más actual es la gran conocida la periodización táctica, ¿vale? Ya no trabajan los métodos analíticos aislados, ya no se trabaja en base a solamente métodos integrados técnicos, sino que la periodización táctica da un pasito más, avanza un poquito más, y lo que trata de hacer es relacionar todo en base al modelo de juego. El modelo de juego y la idea de juego va a ser la base para construir todos los demás elementos de nuestro entrenamiento. También tenemos que apoyarnos en estas dos leyes del entrenamiento fundamentales. Todo profesor y todo preparador físico las tiene que conocer y nos van a resultar conocidas para todos. La ley del síndrome general de adaptación, ¿vale? Donde nos dice que todo estímulo de entrenamiento va a crear una fatiga, una reducción de glucógeno muscular, y va a necesitar de una regeneración, de un tiempo de descanso, para que el estado de forma del jugador vuelva a ser el que era antes, y un tiempo de descanso y una buena adaptación para que ese estado de forma se eleve y vaya progresando. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo bien medido en el tiempo, evitando sobre todo la fatiga y el sobreentrenamiento. Y la ley del umbral. La ley del umbral que nos habla. Todo jugador de fútbol, todo atleta, tiene una máxima tolerancia al esfuerzo y tiene un umbral de mejora, ¿vale? Si los estímulos de entrenamiento están por debajo del umbral, no van a entrenar y no nos van a crear adaptaciones. Si el estímulo de entrenamiento está justo en el umbral del jugador, si esos estímulos se repiten en el tiempo, pueden crear adaptaciones, pueden crear una mejora condicional. Sin embargo, si la intensidad, la carga de entrenamiento está por encima de la máxima tolerancia, son estímulos que van a sobrepasar el máximo nivel. Por lo tanto, pueden crear sobreentrenamiento. El estímulo ideal es ese estímulo, el que está por encima del umbral de mejora del jugador y por debajo de la máxima tolerancia. Estos estímulos fuertes por encima de este umbral van a producir adaptación y entrenan. Hay que acertar, sobre todo, en el tipo de carga y la intensidad de la carga y en la densidad de la carga para crear las adaptaciones que nos vayan aumentando el rendimiento de nuestros jugadores. ¿De qué hablamos con los componentes en el entrenamiento? Pues tenemos componentes de mucho tipo. Estamos en un deporte en el que tiene mucha diversidad de esfuerzos. Tiene esfuerzos cortos, esfuerzos potentes, esfuerzos largos, de larga duración. Por lo tanto, vamos a tener que atender a todos los elementos de nuestro entrenamiento, tanto desde el punto aeróbico y anaeróbico de la resistencia, la fuerza y la potencia desde el punto de vista de la fuerza. Incluso también tratar todos los trabajos preventivos y rehabilitación en el caso de lesiones. Como veis bien puesto en la parte central, siempre me refiero desde el punto de vista cognitivo y psicológico para poder tener una mentalidad fuerte y poder, digamos, sustentar bien todos los tipos de esfuerzos que nuestro deporte nos va a requerir. Por lo tanto, en el fútbol nos vamos a encontrar con ejercicios de muchos tipos, tanto de flexibilidad, aeróbicos, de velocidad de reacción, de propiocepción, de potencia en el vector vertical, de potencia en el vector horizontal, preventivos, de core. Veis más a la parte derecha igual, ejercicios ya de balísticos, de movilidad, de coordinación, de pliometría, de técnica de carrera. Daros cuenta de la diversidad de tareas y de la diversidad de enfoques condicionales a los que podemos conducir y llevar a nuestros jugadores. Por eso hay que tener en cuenta y hay que tener muy presente que la base de todo entrenamiento deportivo nace de unas capacidades de entrenamiento de base. Por lo tanto, tareas de movilidad, de estabilidad, de simetría, de control motor, de coordinación, nos van a servir para tener un esquema corporal muy controlado, ser conscientes en todo momento de una buena técnica de ejecución para todo tipo de movimientos y de esfuerzos,
y que nos va a servir de base para crear fundamentos de entrenamiento como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y la agilidad en nuestros jugadores. Está claro que todo aparato locomotor tiene que iniciarse por unos elementos básicos para seguir creciendo a los sistemas y a los elementos más específicos de nuestro deporte. Las hablamos de los elementos específicos, los tratamos con el concepto de habilidades de entrenamiento. Por lo tanto, tenemos que crear unas buenas bases de capacidades del entrenamiento, crecer hacia unos fundamentos del entrenamiento orientados hacia las capacidades físicas que vamos a utilizar en nuestro deporte específico, para así luego construir encima de esas bases los elementos específicos del deporte. Bien, tratamos ahora de ver un poco cómo esas tendencias metodológicas han ido evolucionando a lo largo de nuestros días. Como muy bien hemos dicho antes, la metodología deportiva en los deportes colectivos nace o crece, evoluciona, mejor dicho, evoluciona desde las metodologías de los deportes individuales. Así, Fernando Navarro nos hablaba de la periodización clásica, el ya tan conocido ATR, ¿no? Acondicionamiento, transformación y realización. Desde ese punto de vista, se atendía la metodología de entrenamiento desde el punto de vista meramente condicional, ¿vale? Era un sistema de entrenamiento muy aislado, donde las capacidades físicas se entrenaban de manera aislada, muy analítica, y el que era la base del entrenamiento. Nuestro mundo metodológico evoluciona hacia el microciclo estructurado de Paco Seirulo. Ahí ya el jugador era un jugador de fútbol, no era un mero atleta, ¿vale? Y la mayoría de las tareas se realizaban de manera integrada y sobre todo se estructuraban y se orientaban las tareas hacia una vertiente física condicional, ¿no? Ya Paco Seirulo hablaba de que un día tenía que ser relacionado con la fuerza, otro día de entrenamiento tenía que ser relacionado con la resistencia y otro día de entrenamiento tenía que estar relacionado con la velocidad. Empieza a estructurar metodológicamente desde el punto de vista del deporte colectivo, pero ya orientado hacia la especificidad del fútbol. En estos momentos estamos en una época donde la periodización táctica se ha hecho muy importante, ha tomado mucha relevancia, ¿vale? Ya no solamente se trata de entrenar en base al microciclo estructurado que Paco Seirulo desarrollaba, sino que Víctor Frade evoluciona más el sistema y la metodología de entrenamiento, teniendo en cuenta siempre el sistema, el modelo o la idea de juego del equipo. Por lo tanto, todas las tareas de entrenamiento, o la mayor parte de las tareas de entrenamiento, van a estar siempre relacionadas con nuestro modelo de juego, siempre aportando tareas e ideas de entrenamiento en base a las 4 fases de juego, y habla de una clasificación de grandes principios, subprincipios y subprincipios. Esta idea de la periodización táctica, gracias a los nuevos sistemas de cuantificación de la carga, es una metodología de entrenamiento muy potente. Vamos a tratar de que todas esas, si la periodización clásica, ¿vale? Y los métodos más clásicos, más tradicionales, desde el punto de vista del deporte individual, nos marcaban muy bien en función a los factores de entrenamiento, tanto de volumen, de tiempo de trabajo, tanto de intensidad, velocidades, por ejemplo, o tiempo de descanso, nos marcaba muy bien en las tendencias metodológicas y las guías metodológicas. La periodización táctica, sin ningún tipo de dispositivo de cuantificación de carga, va a tener muchas fugas. Si todos los trabajos los hacemos trabajos integrados, ¿vale? Y no dominamos bien el tiempo de carga, el tiempo del volumen de entrenamiento, el tiempo del estímulo, la densidad, la relación que tiene que haber entre el entrenamiento y el tiempo de pausa y los demás factores, nuestro sistema de entrenamiento de periodización táctica va a tener fugas condicionales. Para eso están los elementos de cuantificación de la carga. Los GPS, ¿qué hacen? Que nos van a medir la distancia total, las velocidades, las aceleraciones que hay en una tarea integrada.
Por lo tanto, vamos a saber si esa tarea integrada de juego nos aporta los elementos condicionales que queremos para ese día de la semana, que queremos para nuestro equipo, incluso que queremos para cada jugador de manera individual. Así, para resumir, hablábamos de que el enfoque analítico dividía la temporada en 3 periodos y buscaba siempre picos de rendimiento en los partidos importantes. El entrenamiento se centra en el entrenamiento condicional general y la preparación física está totalmente desconectada del modelo de juego. La toma de decisión tiene una importancia secundaria porque van a ser tareas de entrenamiento muy analíticas y sin toma de decisión. La tendencia integrada atiende fundamentalmente a la especificidad del deporte de fútbol. Los aspectos físicos, técnicos y tácticos se van a desarrollar juntos y aplica tareas dando importancia a las demandas de la competición, el juego y obligada especificidad. Esta especificidad va a estar relacionada con el deporte y no con un determinado estilo de juego. Con un determinado estilo de juego va a ser la priorización táctica. Esta sí va a estar relacionada su metodología con un modelo de juego que es la guía del proceso. Los principios de juego son la base de la planificación del entrenamiento. El entrenamiento debe modelar el juego a través de los ejercicios específicos, a través de las 4 fases del juego: el ataque, la defensa, la transición defensiva y la transición ofensiva. Y los ejercicios van a ser abiertos e imprevisibles, con una constante y repetida toma de decisión. Así, digamos que los 2 enfoques del entrenamiento se basan en la metáfora del iceberg, ¿vale? Daros cuenta que en el iceberg flota en el mar y vamos a ver por encima del horizonte del agua, vamos a ver menos de una cuarta parte de lo que es el tamaño real. Por lo tanto, no podemos guiarnos únicamente por aquello que vemos. Si solo atendemos a las ciencias del deporte individuales, el entrenamiento va a quedar incompleto. Por lo tanto, si nos acogemos a un marco teórico de ciencias que atienden a la complejidad específica del deporte, a esos métodos globales y periodización táctica, el entrenamiento va a ser más completo. Ahora queda esa disyuntiva, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a tirar nuestro método de entrenamiento, ¿no? Porque cada uno tenemos que tener un método propio y en función del contexto, las posibilidades y sobre todo la seguridad que tengamos cada uno en realizar un tipo de tareas u otras, pues vamos a intentar llevar el camino metodológico hacia un enfoque más analítico o unos métodos más globalizados. Lo más importante es dónde, cómo, con quién, cuánto, cuándo y por qué realizar un método u otro, ¿vale? Mi manera de focalizar mi estilo de entrenamiento o lo que yo hago con mis equipos es que ambos extremos son incompletos. No vamos a decir que son malos, pero son incompletos. Es decir, en una semana puede haber cabida para tareas analíticas y puede haber tareas, evidentemente, para tareas más globalizadas. Dentro de una misma sesión, igual, de la misma manera. Por lo tanto, para mí, el método que yo utilizo, que más eficaz me ha resultado, es un método mixto, donde puedo coger lo mejor de cada enfoque, el analítico y el globalizado, en el momento más adecuado. Los componentes del entrenamiento. ¿Vale? Para realizar cualquier planificación, cualquier organización de entrenamiento, para diseñar cualquier semana de entrenamiento, para diseñar cualquier sesión de entrenamiento, tenemos que atender a estos 4 componentes del entrenamiento. ¿Vale? Por un lado, la orientación condicional. Lo dice la periodización táctica. La periodización táctica habla de que tiene que haber un día de la semana dedicado a trabajar en grandes espacios, en espacios medios o en espacios cortos. Por lo tanto, ese tamaño de los espacios va a estar relacionado directamente con una de nuestras 3 cualidades físicas básicas. Así, las 4 fases del juego, tanto en defensa, en ataque, como en las 2 transiciones, van a tener que estar presentes también en la semana, a lo largo de la semana. ¿Vale? ¿Cómo van a estar presentes? Pues atendiendo a los factores de entrenamiento.
Por lo tanto, tiene que haber una orientación condicional, tenemos que establecer y programar y repartir las tareas defensivas de ataque y de transición a lo largo de la semana, siempre teniendo en cuenta la intensidad del estímulo, la duración del estímulo, la frecuencia del estímulo y la densidad y la complejidad del estímulo. Por lo tanto, esos 5 factores de entrenamiento van a orientarnos el cómo realizar las tareas de entrenamiento, tanto condicionales como globalizadas o integradas. Hablaba la periodización táctica de una sesión de tensión, una sesión de duración y una sesión de velocidad. Por lo tanto, esas tres dimensiones tienen que estar totalmente relacionadas con las 4 fases del juego. En mi caso, yo tengo una idea que es relacionar siempre el aspecto defensivo con la sesión de tensión, ¿vale? El aspecto o la fase de juego de ataque yo la relaciono con la dimensión de velocidad, ¿vale? Y la densidad de la dimensión de duración la relaciono con las 4 fases del juego, tanto defensa, ataque como las 2 transiciones. Por lo tanto, para realizar todo ese tipo de tareas, tanto defensivas, de ataque, de transiciones, atendiendo a los factores de entrenamiento, vamos a tener que tener en cuenta los principios pedagógicos y las leyes de adaptación y de umbral. Dentro de los trabajos más técnico-tácticos podemos relacionar con todas esas tareas de ataque y de defensa los trabajos específicos y se puede trabajar por líneas, por sectores o por bloques, tanto con los defensas como los medios como los delanteros. Y desde el complemento analítico tenemos que tener en cuenta que un modelo analítico o una tendencia analítica de trabajo nos va a poder ayudar para realizar, evidentemente, trabajos preventivos, realizar trabajos complementarios e intentar trabajar de manera aislada al juego aquellas fugas de trabajo o aquellos elementos condicionales que una tarea integrada no nos aporta. Es decir, si en un juego de posesión detectamos con los GPS que hay jugadores que no han realizado un estímulo de carga como el que nosotros queremos, o muy por debajo del resto de los jugadores, por lo tanto están teniendo una fuga condicional de trabajo. Pues utilizaremos el complemento analítico, utilizaremos las tendencias analíticas, utilizaremos los métodos analíticos para que esos jugadores realicen un estímulo analítico después, en la parte final del entrenamiento, para poder compensar su trabajo que no realizaron en la parte integrada. Desde el punto de vista de modelo de juego, ¿vale? La periodización táctica nos habla de que tenemos que trabajar con grandes principios, con subprincipios y con subprincipios. Por lo tanto, los grandes principios vamos a trabajar fuerza defensiva, velocidad ofensiva y transiciones resistidas. Si os dais cuenta, relaciono la fuerza con la defensa, la velocidad con el ataque y las transiciones con la resistencia, ¿vale? Como bien hemos dicho antes, la dimensión de tensión la estoy relacionando desde el punto de vista metodológico con ejercicios o tareas o conceptos, contenidos defensivos. La dimensión velocidad está directamente relacionada con elementos de ataque y los 4 momentos o las 4 fases del juego van a estar integrados en la duración, en la dimensión de duración de resistencia, en ese día central de más carga. Y como hemos dicho antes, es importante en todo elemento de entrenamiento y en todo componente de entrenamiento tener en cuenta la cuantificación de la carga. Es la que nos va a orientar realmente si hemos acertado en la carga de entrenamiento y si necesitamos más o menos trabajo. Podemos ajustar la carga al día siguiente gracias a tener el sistema de GPS que nos mide todos los elementos de fatiga y de carga. Bien, ahora os voy a justificar el por qué utilizar un método mixto, ¿vale? La periodización táctica nos habla de 6 estructuras de trabajo, ¿vale? Una estructura cognitiva, una estructura condicional, una estructura coordinativa, una estructura creativa expresiva, una estructura emotiva volitiva y una estructura socioafectiva. El futbolista es un ser complejo, ¿vale? Que va a estar configurado por estos 6 niveles estructurales.
Cada uno de estos niveles tiene propiedades y sistemas diferenciadas. Cuando aparece un problema de juego, un problema en cualquier tipo de tarea integrada, la estructura responsable se va a manifestar preferencialmente para solventarlo. Y lo demás no se anula, ¿vale? Solo se reserva para otras situaciones. El cambio de uno de estos elementos afecta al conjunto de las demás estructuras, ¿vale? Se acepta exigencia de cada uno de los niveles estructurales con el objetivo de complementarlos en nuestra propuesta de entrenamiento. Buscaremos una optimización de cada uno de ellos para lograr mejorar el rendimiento del futbolista mediante un trabajo integral, un trabajo integrado. Y utilizaremos el entrenamiento analítico condicional como complemento para utilizarlo como estímulo si lo realizamos antes de la parte principal táctica de la sesión, o como elemento de desarrollo de alguna capacidad física si realizamos esa tarea analítica en la parte final del entrenamiento. Por lo tanto, esos momentos de tareas de entrenamiento analítica pueden estar en dos momentos del entrenamiento. O como parte final del calentamiento previa a los ejercicios tácticos principales, como simplemente estímulo condicional para llegar con un mejor estado condicional, ¿vale? Y un mejor estímulo condicional para las tareas principales, o bien si vamos a necesitar realizar un desarrollo, ¿vale? Una evolución, un desarrollo, un entrenamiento de carga de esa cualidad física, el momento ideal para hacerlo es al final del entrenamiento, donde no vamos a poner en riesgo al jugador y en ningún tipo de fatiga para que los elementos tácticos de la sesión los pueda realizar lo más correctamente posible. Por lo tanto, la justificación del método mixto es atender a las fugas de trabajo, no solamente desde el punto de vista de estimulación previas a los ejercicios tácticos, sino como de desarrollo después en la parte final del entrenamiento. ¿Vale? Os he avanzado un poco el cómo lo llevamos a la práctica esta propuesta, ¿vale? Esta propuesta del método mixto, ¿vale? Antes, introducido en la parte táctica, o después. Si lo hacemos antes, va a ser un trabajo analítico de estimulación. Si lo hacemos dentro o integrado dentro de alguna tarea táctica, ¿vale? Pues va a estar relacionado con elementos técnicos que nos ayudan para luego realizar de manera más eficiente las grandes tareas tácticas. Si lo hacemos después, lo hacemos desde el punto de vista del desarrollo. Por lo tanto, tareas de carrera continua o variantes de velocidad, simplemente para activar la capacidad aeróbica, ejercicios de velocidad, coordinación o secuencias de fuerza explosiva, ¿vale? Esos serían tres elementos desde el punto de vista de la estimulación para realizarlo antes de la propuesta táctica. Desde el punto de vista aeróbico podemos realizar ejercicios técnicos, figuras técnicas o posesiones, todo con elementos técnicos, evidentemente. Desde el punto de vista de la fuerza podemos realizar circuitos donde haya aceleraciones, deceleraciones, elementos pliométricos, cambios de dirección y elementos técnicos, en este caso de finalización. Y podemos hacer espacios reducidos de poca complejidad táctica, ¿vale? Que nos pueden activar desde el punto de vista condicional y desde el punto de vista de sus principios para grandes principios que queramos trabajar después. Desde el punto de vista de la resistencia podemos trabajar navetas técnicas de ida y vuelta, ejercicios técnicos en progresión para poder cubrir grandes distancias o posesiones para trabajar y activar bien la potencia aeróbica. Si lo hacemos después del entrenamiento, va a ser con el objetivo del desarrollo. En este caso podemos hacer espacios reducidos para aquellos de doble área, por ejemplo, para aquellos jugadores que llevan menos minutaje en el equipo, tareas de entrenamiento, por ejemplo, de llegadas laterales, donde los jugadores a modo de intermitente, en oleadas, 4 jugadores salen con balón y en menos de 10 segundos tienen que finalizar y en menos de 10 segundos volver a su posición. Y desde el punto de vista más analítico, igual, pues intermitentes de lineales, intermitentes de ida y vuelta. Los sistemas que trabajo son el 15 segundos de esfuerzo, 15 de recuperación, o 10 segundos de esfuerzo y 20 segundos de recuperación. Bien, la fuerza nos vamos a encontrar con 4 tipos de fuerza, ¿vale? La fuerza preventiva,
donde vamos a incluir el core, la propiocepción y los trabajos excéntricos e isométricos. La fuerza general, donde vamos a poder trabajar desde elementos unilaterales, bilaterales o multiarticulares. La fuerza explosiva, donde sobre todo vamos a citar las dos grandes direccionalidades de la fuerza explosiva, que es el vector vertical con pliometría y el vector horizontal con empujes y arrastres. Y desde el punto de vista integrado, pues tareas con transferencias técnicas, donde vamos a tener muy en cuenta a la hora de cuantificar la carga las aceleraciones, las deceleraciones, los saltos y aterrizajes y los cambios de dirección, y las tareas tácticas integradas de fuerza, donde podemos incluir tareas de finalización, tareas de ataque-defensa y small side games, espacios reducidos. La resistencia nos vamos a encontrar con tres formas de poder abordar la resistencia. Desde el punto de vista de la capacidad aeróbica como elemento de base y elemento regenerativo, la potencia aeróbica como elemento de desarrollo y la resistencia mixta como elemento integrado en el fútbol. Tenemos que atender a varios elementos a la hora de trabajar la resistencia. Tenemos que tener muy presente el tamaño de los espacios, el tiempo de ejecución, el tiempo de pausa, el número de jugadores y las reglas. Y si vemos estas tablas aportadas por Casamichana, ¿vale? Nos habla de la relación que hay entre el tiempo de trabajo, el número de repeticiones y el número de series, de bloques de trabajo para trabajar las diferentes manifestaciones que se pueden trabajar en un espacio reducido. Por lo tanto, todas estas tareas pueden tener cabida en nuestro método mixto, de trabajos analíticos de base aeróbica o de estimulación anaeróbica, posesiones y espacios reducidos para trabajar la potencia aeróbica y sobre todo ir creciendo en la complejidad. Si vamos a trabajar varios elementos integrados dentro de la misma sesión, tendremos que trabajar desde los más simples a los más complejos, desde espacios más pequeños a nivel técnico, para espacios medios y espacios más amplios. La velocidad, la velocidad está manifestada en tres distancias o tres recorridos, ¿verdad? La velocidad de reacción, la velocidad acelerativa y la velocidad máxima. Desde el punto de vista de la velocidad máxima, tratamos de recorrer no más de 40 metros, perdón, ¿vale? Mínimo 20, 25 metros y máximo 40 metros. Son las tareas, las distancias que trabajamos cuando lo hacemos desde el punto de vista analítico. La velocidad acelerativa la tenemos marcada en 15, 20 metros. Y la velocidad de reacción siempre trabajamos no más de 5 o 6 metros de distancia. El estímulo puede ser auditivo, puede ser visual. Bien, tenemos la base científica y metodológica nos aporta muchísima información. Nos aporta información sobre la orientación condicional que tiene que tener cada una de las sesiones. Nos aporta la ciencia del deporte, nos aporta factores del entrenamiento para poder orientar el entrenamiento hacia la orientación condicional que deseamos para ese día, para esa semana. La cuantificación de la carga, que gracias a los GPS tenemos la oportunidad de poder saber si acertamos y podemos analizar la carga de entrenamiento ejecutada. Y desde el punto de vista más táctico, tenemos que tener en cuenta siempre el modelo de juego con el que vamos a reproducir en los partidos y trabajarlo en base a las 4 fases del juego. Es un camino que tienen que ir, todas estas pautas tienen que ir de la mano. Evidentemente, unas van a tener a tomar más importancia, más relevancia en algunos momentos de la temporada o en algunos momentos de la semana o de la sesión, pero todos se van a apoyar unos en otros. Y no se trata de que esto sea un sorteo aleatorio y poner en una costelera varios elementos y a ver qué mezcla hacemos, sino que sobre todo tenemos que acertar en la diana.
Es decir, tenemos que acertar tanto en el modelo de juego, tanto en la distribución jerárquica del trabajo de las fases de juego durante la semana, como de la orientación condicional de cada sesión, siempre apoyada en los factores de entrenamiento, y gracias a la cuantificación de la carga con los GPS nos puede llevar al éxito del entrenamiento. El entrenamiento puede estar mejor medido. Por lo tanto, no tiene que ser un sorteo aleatorio, sino que todas tienen que ir de la mano y tenemos que acertar en la diana, como os quiero representar ahí. Ahora vamos a pasar al desarrollo de los contenidos de la semana, ¿vale? Y cómo orientamos desde el punto de vista condicional, técnico, táctico y psicológico cada sesión de la semana, y cómo, sobre todo, cómo repartimos las cargas semanalmente y cómo cuantificamos la carga. Os voy a desarrollar una semana larga, una semana limpia, donde tenemos partido de domingo a domingo, ¿vale? Ahí los representamos con esa barra negra, ¿vale? Y donde, sobre todo, la base de nuestro entrenamiento va a ser la aportación metodológica técnico-táctica que vamos a hacer en esa semana, ¿verdad? Vamos a empezar el primer día, el M+1 con un descanso pasivo, no hay ningún tipo de entrenamiento para ningún tipo de jugador. Aquí tenéis las 3 fases por las que clasifico este microciclo: la fase de introducción o compensación, fase de adquisición y fase de equilibrio y activación. Como hemos dicho, el primer día va a ser un día off, un día de descanso. El segundo día vamos a trabajar una parte de la sesión, va a ser la misma sesión para todos los jugadores, donde vamos a trabajar los elementos tácticos, como vemos en la parte inferior, de corrección de errores, ¿vale? Del partido anterior, siempre con una base aeróbica, ¿vale? Después de este entrenamiento, los jugadores que jugaron menos de 45 minutos del partido anterior van a hacer un trabajo complementario, compensatorio. El siguiente día es el día de tensión, la dinámica de tensión, el día que vamos a hacer referencia al trabajo de fuerza, vamos a trabajar espacios reducidos. Por lo tanto, como bien he ido diciendo a lo largo de toda la presentación, vamos a relacionar los elementos condicionales de fuerza con sus principios defensivos. Está claro que si vamos a trabajar sus principios defensivos, va a haber otra serie de jugadores que van a trabajar ofensivamente, ¿vale? Y se va a simultanear durante la sesión. Pero sí vamos a focalizar sobre todo más correcciones y más desarrollo de tareas hacia los elementos defensivos. Bien, el siguiente día es el día que vamos a trabajar la resistencia. Vamos a trabajar los espacios más amplios, vamos a trabajar lo más real posible al partido, donde casi siempre un gran porcentaje del tiempo de entrenamiento va a estar dedicado a los trabajos de 10 contra 10, a campo completo, a 3/4 de campo, o de área grande a área grande, donde se van a intentar trabajar y reproducir todos aquellos elementos tácticos de grandes principios y subprincipios orientados hacia la siguiente competición. El siguiente día vamos a trabajar una optimización táctica. En este día nos vamos a encontrar con jugadores que todavía podemos ir complementando. Los jugadores que quizá no vayan a jugar el partido siguiente pueden tener una carga de trabajo más intensa. Los jugadores que vienen con un recorrido de no haber jugado varios partidos de titular, también podemos compensar algún tipo de trabajo condicional este día. Pero tenemos que tener mucho cuidado en la carga porque estamos ya a menos de 48 horas del siguiente partido. Por lo tanto, puede haber pequeños estímulos, ¿vale? Y digo estímulos y no trabajo de desarrollo, ¿vale? Estímulos de velocidad, pero teniendo en cuenta que jugamos dentro de 48 horas. Y el último día de la semana previo al partido es un día de activación, donde vamos a trabajar la velocidad de reacción. Es un día de focalizar todos los elementos técnico-tácticos hacia la competición. El RP de las sesiones lo tenemos distribuido de esta manera, ¿vale? El día de introducción aeróbica en M+2, los jugadores que simplemente van a hacer la primera parte aeróbica, los jugadores que jugaron más de 45 minutos el partido anterior, hacen solamente las tareas aeróbicas, aunque haya tareas técnicas o tácticas también, pero son de
de poca toma de decisión, de pocos estímulos de aceleraciones y aceleraciones, van a tener un RPE, una sensación subjetiva del esfuerzo entre 2 y 4. Estamos hablando de que la tabla vamos a valorarlo de 0 a 10. Y el otro grupo que juega más, que va a hacer un entrenamiento un poco más duradero, va a tener una repercusión de subjetividad de niveles de 6 a 8. El día de fuerza, la dimensión, la dinámica de tensión y la dinámica de duración, casi siempre los jugadores evalúan la sesión entre 6 y 9. El día de optimización táctica en M-2 no tiene que superar la puntuación de 7, y el día de activación no debería superar la puntuación de 6 en la subjetividad, la intensidad subjetiva. Bien, vamos a desarrollar las sesiones una por una, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo de tipo de tareas que van relacionados con cada tipo de esfuerzo y cada tipo de dinámica. Hablábamos de que en M-2 o MD-5 vamos a tratar de hacer una recuperación activa o una introducción aeróbica de la sesión. Venimos de descansar el día anterior, ¿vale? Pues vamos a hacer una introducción con trabajos de movilidad, trabajos de core. Incluso podemos hacer un circuito de tonificación general, donde toquemos más elementos de tren superior y tren medio que de tren inferior, ¿vale? Recordamos que estamos a menos de 48 horas del partido anterior. Por lo tanto, hay que respetar un poco el tren inferior, la fatiga que puede ser generada a nivel articular y muscular en el tren inferior, y el circuito de tonificación que propongamos. Quizá el tren inferior puede tener elementos excéntricos, elementos isométricos de baja carga, simplemente para hacer una demanda sanguínea en el músculo y que pueda hacer un lavado de lactato. La parte físico-técnica puede haber elementos analíticos de carrera continua, carrera con variante de velocidad, y puede tener elementos de figuras técnicas, de circuitos técnicos con una orientación condicional, donde las rotaciones sean largas, pero tengan tiempo en cada una de las estaciones para recuperar el recorrido, que la rotación no se hace a gran intensidad. En este caso, podemos orientar ya esas figuras técnicas hacia cualquier fase o a cualquier elemento de modelo de juego de nuestro equipo. En este caso, elegimos esta figura técnica como primera fase de construcción o salida de balón. Las tareas técnico-tácticas podemos introducir algún juego condicionado con una intensidad media, no tiene que ser grandes intensidades, y podemos hacer algún tipo de trabajo de corrección de errores del partido anterior, en este caso un trabajo de evoluciones defensivas, posicionamientos defensivas en el área cuando queremos defender un centro lateral. Y como hablábamos, es el primer día donde podemos empezar a complementar los trabajos condicionales a nuestros jugadores que jugaron menos de 45 minutos. En este caso, los jugadores que jugaron menos de 45 minutos van a hacer un trabajo de velocidad. Van a hacer 2 series de 3 repeticiones de 40 metros en 5 segundos. ¿Vale? Es un RSA. ¿Vale? Van a tener una micropausa entre repeticiones de 30 segundos y una macropausa entre series de 2 minutos. Podemos complementar, y es más importante complementarlo desde el punto de vista integrado, con un espacio reducido de 4 contra 4 o 5 contra 5, en este caso 3 bloques de 4 minutos. Estamos hablando de una sesión de subdinámica de recuperación, donde vamos a trabajar sus principios ofensivos de primera fase de construcción y sus principios defensivos de defensa en bloque bajo. Hay una baja demanda fisiológica y una nula demanda neural para los jugadores que jugaron más de 45 minutos, y hay una pequeña estimulación neural para los jugadores que no jugaron de titulares. Por lo tanto, vamos a utilizar la sesión para corregir conceptos que deben mejorarse. Los ejercicios van a ser simples, de baja intensidad y con muy poca carga cognitiva, y con sobre todo grandes pausas de recuperación. En MD-4, el día de fuerza, vamos a trabajar, como hemos dicho antes, los subprincipios defensivos, ¿vale? La fase de introducción de la sesión, vamos a trabajar una movilidad coordinativa con una pequeña estimulación de empujes, tracciones,
una pequeña activación de cadenas posterior, por ejemplo con el cinturón ruso a modo de isometrías o contracciones concéntricas, excéntricas y estiramientos. La parte físico-técnica va a estar completada casi siempre con 2 elementos, ¿vale? En mi caso, a mí me gusta empezar, antes de trabajar la parte más analítica de fuerza, en este caso es un circuito de propiocepción y de coordinación y una estimulación con elásticos. Primero realizar el rondo, que ahí os pongo, un rondo normal o con 3 picas en el centro, donde los jugadores deben impedir, los jugadores defensivos deben impedir que el balón entre las picas. Después del rondo, yo trabajaría las tareas de estimulación propioceptiva, coordinativa y pequeña estimulación de fuerza con elásticos. Pasamos a la parte técnico-táctica. Es como sabemos, en esta dinámica de fuerza y de trabajo de sus principios defensivos, tenemos que trabajar en espacios cortos, donde el estímulo neural va a ser más importante que el estímulo fisiológico y la carga de entrenamiento, como hemos dicho antes, pues va a tener una valoración subjetiva de alta intensidad. Para los jugadores que jugaron menos de 45 minutos, yo siempre propongo que haya un complemento condicional. Casi todos los días va a haber un complemento, un pequeño complemento condicional orientado o acorde a la orientación condicional de cada día para aquellos jugadores que jugaron menos de 45 minutos el partido anterior. En este caso, el trabajo que propuse fue 4 aceleraciones de 15 metros y 4 aceleraciones ida y vuelta de 5 metros. Ese trabajo lo realizamos en la parte, antes de la parte técnico-táctica principal. Por lo tanto, en esta dinámica de tensión es una fase, como hemos dicho, de estimulación neural. Es el día más intenso y discontinuo de la semana, con grandes pausas de descanso. Son esfuerzos muy intermitentes, intensos y cortos. Y la exigencia mental no va a ser alta todavía, porque todavía estamos a 72 horas del partido anterior, ¿vale? Y el futbolista quizá mentalmente todavía se encuentra un poco fatigado. Pero van a ser ejercicios defensivos que se pueden incluir elementos físico-tácticos individuales y ejercicios sobre todo muy intensos con gran realidad competitiva de juego. En MD-3, la dimensión de duración, trabajos de resistencia, vamos a trabajar los grandes principios. Grandes principios en las 4 fases del juego. Quizá tenemos que hacer referencia más a una fase que a otra, ¿vale? Porque queremos orientar la semana de una manera o de otra en función del rival o queremos todavía seguir corrigiendo errores del partido anterior. Pero bueno, vamos a dar una generalidad de que vamos a trabajar en base a las 4 fases del juego, con grandes principios y, evidentemente, cuando trabajo en grandes principios, va a haber subprincipios y subprincipios relacionados con los grandes contenidos tácticos. La parte introductoria de calentamiento, podemos hacer un circuito en el gimnasio de movilidad, activación de core mediante aparatos, utilizando varios elementos y trabajando el core en los tres planos. Un ejercicio técnico de progresiones, acciones combinadas de 4 jugadores, como os pongo en este caso, en el que vamos a estimular la parte técnica, pero vamos a estimular también los grandes recorridos extensivos que nos vamos a encontrar en las tareas principales tácticas. La parte físico-técnica, os he puesto 2 ejemplos de trabajo. Por un lado, podemos trabajar a nivel de posesiones para activar y estimular mucho la potencia aeróbica. Y por otro lado, podemos hacer un ejercicio más analítico, físico-táctico, de evoluciones defensivas de presión. El equipo, como veis, está orientado 4-4-2 y vamos a intentar identificar puntos de presión y de retorno para que la línea de 4 trabaje en basculaciones a un lado y a otro. La parte técnico-táctica principal, os pongo 3 ejemplos de trabajo para que veáis que se puede trabajar o bien en segunda fase de construcción, o bien en primera fase de construcción, o bien en fase de finalización. Se puede trabajar en la parte central del campo, de 3/4 del campo, incluso campo completo.
La parte de complemento condicional, ¿vale? En este caso es un día de resistencia y por lo tanto el complemento va a ser resistencia, ¿vale? Si lo hacemos antes, un elemento de resistencia de intensidad, de alta intensidad fisiológica, puede crear bastante fatiga, y si lo hacemos, este trabajo complementario lo hacemos antes de las grandes tareas tácticas, pueden comprometer en que la tarea táctica no se realice de la mejor manera, que el jugador no esté en buenas condiciones para realizarlo. Por lo tanto, en este caso, cuando trabajo la resistencia, el día de los espacios más amplios y extensivos, si realizo algún complemento condicional, lo realizo al término del entrenamiento. Puede ser que sea un elemento, en este caso, de desarrollo para todos los jugadores, o podemos diferenciar en función del minutaje o incluso en función de la monitorización de los elementos condicionales de ese día, y podemos sacar de ese trabajo a algún jugador por otro tipo de circunstancias, ¿vale? En este caso, yo siempre trabajo en base a dos tipos de intermitentes. Un intermitente lineal solo de ida. En este caso, la propuesta era hacer simplemente 4 esfuerzos de 85 metros de punto de penalti a punto de penalti en 15 segundos y descansar otros 15 segundos, hacer una densidad 1-1, o un intermitente de ida y vuelta de 40 metros, hacer 4 repeticiones de 40 metros ida y vuelta en 15 segundos y descansar 15 segundos, también con una densidad de 1-1. Es una fase de estimulación metabólica y fisiológica, ¿vale? Es el día más alejado de las competiciones, por eso se va a trabajar con intensidades lo más altas y lo más cercanas posibles a la realidad de un partido. Son esfuerzos extensivos, a alta intensidad, utilizando grandes espacios, ¿vale? El juego real. La duración va a ser extensiva y va a haber un gran número de jugadores en las tareas, por lo tanto van a tener una gran complejidad y gran exigencia mental y cognitiva. El MD-2, yo lo denomino velocidad táctica, ¿vale? Vamos a trabajar sus principios ofensivos. La parte de introducción, casi siempre realizo movilidades balísticas, estimulación balística de cadena posterior y cadena anterior, estiramientos con rebotes y una pequeña activación técnica por parejas. La parte físico-técnica puede tener dos orientaciones. Una orientación más lúdica, con, como bien digo ahí, ejercicios lúdicos y fútbol tenis, o una orientación más técnica con figuras técnicas y circuitos técnicos. Es en este momento del entrenamiento, de la sesión, cuando sí tengo que realizar un trabajo complementario, en este caso de velocidad, lo realizaría como parte final de ese calentamiento. Si unimos la parte introductoria y físico-técnica, lo introduciría ahí. ¿Por qué? La velocidad no se puede trabajar en la parte final del entrenamiento, porque si el sistema neurológico neural y muscular ya está fatigado, podemos tener problemas de lesiones. Por lo tanto, lo realizo al final de la primera parte del entrenamiento, la primera parte de calentamiento con elementos técnicos ya. En este caso hay una propuesta para los jugadores que han jugado menos de 45 minutos. Podemos detectar jugadores que han jugado menos de 45 minutos en el partido anterior, podemos detectar jugadores que llevan poca carga de entrenamiento, pocos estímulos durante la semana, o incluso jugadores que a lo mejor ya sabemos que no van a jugar de titulares el partido siguiente, ¿vale? Cuidado ahí, ¿vale? Porque si detectamos esos jugadores que no van a jugar, quizá pueda haber problemas con otros jugadores y al final ese jugador sí que juegue. Por lo tanto, es el tercer factor, el tercer grupo de jugadores que tenemos que tener más cuidado. Trabajo de high speed, de velocidad, 4 por 40 metros en 5 segundos, o dos estímulos de 40 metros en 5 segundos para jugadores de bajos valores en la sesión anterior. Es una fase de recuperación y compensación metabólica, por lo tanto no va a ser una sesión de gran intensidad, ¿vale? Pero sí podemos utilizar algún momento de la sesión para estimular a aquellos jugadores, como bien hemos dicho, que hayan jugado menos de 45 minutos en el partido anterior o incluso en varios partidos consecutivos, o jugadores que han tenido bajos valores de carga y de
de esfuerzo y de estímulos en la sesión anterior. Terminamos con la sesión de focus, donde focalizamos todos nuestros sentidos hacia la competición. En este caso, la introducción va a ser una movilidad balística y unos trabajos de agilidad y desplazamientos, rondos y estiramientos. La parte físico-técnica, como hemos dicho anteriormente, es un día de velocidad de reacción. No se puede estimular ningún otro elemento más que nos cause fatiga para el partido. Estamos a 24 horas del partido. Por lo tanto, vamos a estimular la parte de velocidad de reacción con ejercicios técnicos o figuras técnicas muy cortas en espacio, donde los elementos técnicos se tengan que resolver de manera muy rápida, y ejercicios de velocidad de reacción con estímulos auditivos o visuales. La parte técnico-táctica, podemos trabajar finalizaciones con algún elemento coordinativo y muy simples en complejidad, como pueden ser jugadores haciendo centros laterales y otros jugadores llegando al área para remate, y un espacio reducido de medio campo de 10 contra 10, donde siempre vamos a intentar condicionar la tarea de alguna forma para orientarla hacia la competición que nos viene. Como complemento, elemento analítico de complemento para este día, ¿vale? Pues tenemos que detectar en este día ya los jugadores que no van a jugar al día siguiente. Por lo tanto, para esos jugadores que no van a jugar al día siguiente, podemos realizarlos una parte de complemento analítico, incluso integrado, como en este caso, ¿vale? La propuesta para este día es trabajar ejercicios de finalización para aquellos jugadores que no van a jugar al día siguiente, y un complemento de espacio reducido más, de doble área, 5 contra 5, 4 contra 4, en función de los jugadores que se quedan fuera de la convocatoria, para complementar el trabajo condicional físico-técnico de la semana. No tenemos por costumbre trabajar el día de partido, hacer un complemento físico-técnico-táctico con los jugadores que no juegan. Por lo tanto, el sistema mixto le tengo muy en cuenta, como habéis visto, para todos los días complementar de alguna manera aquellos desajustes o aquellas fugas de trabajo dentro de las tareas, o incluso dentro de la semana, para aquellos jugadores que no completan los objetivos físicos de la semana. Como resumen, ¿vale? Os pongo gráficamente como resumen todo lo que hemos visto en el desarrollo de las sesiones de entrenamiento, como la introducción aeróbica tiene una parte de carga externa y de carga interna, y el complemento físico, técnico, táctico, no es solamente físico muchas veces, que establezco. En el día de fuerza lo mismo, el día de resistencia también, la optimización táctica también, y el día de focalización de MM-1, pues cómo es la carga externa, cómo es la carga interna y cuál es el complemento físico, técnico, táctico que utilizo en mi metodología mixta. ¿En qué elementos depende la orientación de la sesión de entrenamiento? Como hemos dicho antes, el tamaño de los espacios, el tiempo de ejecución, el tiempo de pausa, el número de jugadores y las reglas. ¿A qué factores tenemos que atender para cuantificar la carga de entrenamiento? La distancia total, número de aceleraciones e impactos, la distancia alta intensidad y la distancia sprint. Y sobre todo tener en cuenta la valoración subjetiva de los jugadores, del esfuerzo subjetivo. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta son los comportamientos tácticos individuales y colectivos. Es decir, cómo atacar, cómo defender, qué hacer cuando se pierde el balón y qué hacer cuando recuperamos el balón. La sesión de entrenamiento la vamos a desarrollar desde la dimensión individual y la dimensión colectiva. Desde la dimensión individual, lo más individual que nos podemos encontrar en una sesión de entrenamiento son los trabajos preventivos y de compensación. Son trabajos individuales para cada jugador, previos o posteriores a la sesión de entrenamiento. La sesión va a estar comprometida en 6 apartados. Un apartado de movilidad, un apartado de activación, trabajos analíticos condicionales, herramientas técnicas, ejercicios de introducción táctica y fútbol condicionado. Y así llegamos, en ese camino, llegamos a la dimensión colectiva. ¿Qué es lo más colectivo, aparte del fútbol condicionado que nos podemos encontrar en un entrenamiento o en un proceso de entrenamiento? El análisis de los vídeos, ¿vale? Por lo tanto,
esos 6 componentes del entrenamiento van a estar siempre presentes en todas las sesiones de entrenamiento. No siempre, ¿vale? Porque, por ejemplo, en algunas sesiones de entrenamiento, después de la movilidad, podemos pasar a trabajos analíticos condicionales y no hacer activación ese día. O bien, desde la activación, pasar a ejercicios de herramientas técnicas y no hacer trabajos analíticos condicionales en esa sesión. O bien, desde los trabajos analíticos condicionales, pasar directamente al fútbol condicionado y no trabajar ningún elemento de herramientas técnicas o introducción táctica, ¿vale? O sea que los 6 elementos pueden aparecer, pero no siempre van a estar todos. Por lo tanto, desde esa dimensión individual, donde hay una preparación neural metabólica y donde hay una orientación condicional, dentro de la parte de movilidad ya hay una orientación condicional a la sesión, pasamos a la parte de activación, donde pueden ser tareas con o sin balón, y vamos a ir continuando el elemento de la carga emocional, trabajos analíticos para mejorar, desarrollar o estimular algún elemento condicional, herramientas técnicas, ¿vale?, que nos van a orientar la sesión hacia lo táctico, elementos o trabajos, ejercicios de introducción táctica, donde las situaciones de juego van a ser abiertas y donde va a haber una toma de decisión constante y repetida en los gestos técnicos para trabajar sobre todo conceptos del fútbol condicionado, de la tarea más importante de cada sesión. Y llegamos a ese fútbol condicionado, donde es muy importante trabajarlo sobre todo en los 3 días centrales, en M-4, M-3 y M-2, como elemento fundamental de la sesión, el elemento más importante de la sesión, y desde ese vamos a diseñar todos los demás. Como hemos dicho antes, desde los trabajos de movilidad pues podemos pasar directamente a trabajos analíticos, no tenemos por qué hacer activación todos los días, y desde los trabajos de activación podemos pasar directamente a los trabajos técnicos. Para finalizar, os quiero mostrar cómo desde el punto de vista de tareas analíticas, técnicas y tácticas, el procedimiento para diseñar una tarea es el mismo. Tenemos que tener en cuenta el espacio, el desarrollo, la duración, el número de jugadores, el material y las reglas de ejecución. Y sobre todo, lo más importante, el objetivo. En toda tarea de entrenamiento tenemos que conseguir el objetivo, tanto condicional, técnico o táctico, que establecemos. Nos tenemos que apoyar en las cualidades físicas, en las tres dimensiones de carga de entrenamiento de la sesión, duración, tensión y velocidad. Al principio de año me hicieron creer como que iba a ser un año para aprovechar para... De juego con ataque, defensa y transiciones, para que veamos la cantidad de elementos técnicos y condicionales que puede haber dentro de una tarea, dentro de una sesión de entrenamiento de manera aislada y que son facilitadores para que las tareas más complejas se puedan llevar a cabo y se puedan ejecutar con mayor calidad. Hasta ahí mi ponencia. Si os dais cuenta, al final he acelerado un poquito porque ya había visto que habíamos pasado ya la hora de tiempo. Solamente os quiero dar las gracias de nuevo, no solamente a la organización, sino a toda la gente que estáis escuchando nuestra formación. Sé que sois muchos, que estáis muy interesados y que estáis enviando un feedback muy positivo. En estos días de confinamiento, yo he tenido la suerte de poder haber sido llamado por varios medios de comunicación de España y que se preocupan sobre mi situación en Bulgaria, cómo estaba la liga, cómo estaban los entrenamientos y cómo estaba sobre todo el tema sanitario. De aquí también les quiero mandar las gracias tanto a Marca como a AS o a Gol Televisión. Y también animaros también a que sigáis con la formación, que en estos momentos tan difíciles estamos intentando que lo paséis lo mejor posible y lo más cercanos al fútbol en este momento, que es la formación, ya que no podemos estar en el campo. Así que simplemente daros las gracias y sobre todo, pues mira, acordarme de mi familia, de mi hija, de Adriana y de mi mujer, Matilde, que son los 2 pilares fundamentales de mi vida.
Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Cristian, y sobre todo os animo a que sigáis por este camino porque es de agradecer. Muchas gracias. Pues Iván, primero agradecerte y segundo felicitarte por esta extraordinaria conferencia. Creo que has compartido con muchísima generosidad todo tu trabajo. La verdad que quedamos muy contentos, muy satisfechos y la verdad un honor tenerte acá con nosotros. Yo creo que ha sido una conferencia increíble. Así que bueno, agradecerte nuevamente por sacar este espacio para compartir con más de 2.000 personas que nos estaban viendo en este instante. Bueno, vamos a seguir con la dinámica de las preguntas que siempre hacemos al final. Acá tienen una pregunta, dice que teniendo la lógica del modelo, donde la complejidad del entrenamiento compromete fundamentalmente el componente cognitivo y emocional, y más tratándose de jugadores de fútbol, entender que la alternancia de las cargas que se propone o que vos propones, Iván, manejan alguna propuesta para controlar o medir la complejidad, no la dificultad, sino la complejidad en las tareas y poder comprobar que esa alternancia de las cargas sí se está cumpliendo. Sí, cuando hablamos de complejidad en las tareas, sobre todo tenemos que tener varios parámetros. O sea, un parámetro que nos puede determinar la complejidad de la tarea puede ser que la tarea sea sectorial o intersectorial. Que la tarea tenga unas reglas, por ejemplo, de toques y de espacios, donde te deje pensar, o te deje poco tiempo para pensar y reaccionar o no. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esa complejidad se tiene que establecer en los 3 días centrales de la semana y que esa complejidad no puede ser rígida, que puede ser flexible, y hablo de flexibilidad, que puedas cambiar las reglas de ejecución en cualquier momento de la tarea, ¿vale? Que no porque hayas diseñado una tarea con unas reglas referenciales tienes que ir hasta el final con ellas, sino que tiene que ser lo suficientemente sensible y lo suficientemente flexible como para poder cambiar algún tipo de regla y poder adaptarte al contexto de ese día, de ese momento y del momento mental de los jugadores en ese momento. Muy bien, Iván. Nos preguntan en el día más day -1, en ese trabajo complementario se vinculan los jugadores convocados al partido, pero que son suplentes. Sí, los suplentes no participan en ese partido, en esa parte complementaria, porque como bien hemos dicho antes, no sabemos qué puede acontecer en el partido. Quizá en el minuto 5 esos dos suplentes ya están dentro en el campo porque se están lesionados 2 jugadores. Por lo tanto, hay que respetar mucho a los jugadores de banquillo, también de banco, para que no lleguen con fatiga al partido. Bueno, perfecto, Iván, muchas gracias. Bueno, nos dicen una pregunta que repiten mucho, es ¿cómo varía cuando el microciclo es congestionado? Es decir, cuando hay 2 o 3 partidos a la semana. A grandes rasgos, sé que pues, tiene muchísimas cosas, pero a grandes rasgos, ¿cómo es la variación en esos microciclos congestionados? La variación es que al final, entre partidos, tienes 2 sesiones o 3 de entrenamiento. Simplemente algo muy sencillo, es recuperar y activar, hacer una buena recuperación metabólica y utilizar una buena sesión de activación neural, de estimulación neural. No hay sesiones de desarrollo, por lo tanto tienes que recuperar y hacer una pequeña activación neural, un estímulo neural para preparar el sistema nervioso central para la siguiente competencia. Bueno, Iván, primero agradecerte nuevamente, la verdad, tu generosidad, una gran conferencia, desearte lo mejor, que pases este tiempo de confinamiento bien, saludar a tu familia y bueno, gracias por sumarte a toda esta iniciativa. Ahí están las redes sociales de Iván para los que quieran consultarle o hacer otro tipo de preguntas. Y bueno, para terminar, Iván, una recomendación, un autor, un libro, algo que le quieras dejar a las personas que nos están escuchando en estos momentos. Mira, pues mi recomendación ahora mismo es que lean
sobre todo cualquier publicación relacionada con la periodización táctica. Yo creo que es el futuro de nuestro deporte, el futuro de nuestra profesión, y por lo tanto tenemos que estar lo más cercanos a las últimas tendencias. Por lo tanto, leer cualquier documentación, cualquier libro, cualquier publicación con referencia a la periodización táctica. Bueno, nuevamente, gracias Iván, a todos los asistentes por compartir con nosotros este espacio, a Catapult por el apoyo incansable de permitir que esto se lleve a cabo. Los esperamos mañana, tenemos una gran conferencia con un invitado desde Chile para hablar del entrenamiento infanto-juvenil, así que los esperamos mañana en el mismo horario. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Yo no me la pierdo, yo ahí voy a estar. Va a ser muy buena, la verdad, muy buena. Para la gente que trabaja con fútbol formativo, yo creo que va a ser una extraordinaria charla con un compañero que la verdad tiene una gran formación.